Vale, estamos con Miguel Ángel Ortega, el técnico de Perfumerías Avenida. Veníais de un viaje de Polonia, un partido duro. Veníais también a un partido duro, pero que bueno, que habéis sabido resolver muy bien. ¿Cómo lo has visto desde el banquillo? Bueno, pues la verdad es que el nivel de actividad del equipo, ¿no? Yo creo que cada vez es mejor y eso se traduce en buen juego. Yo creo que hoy ha sido el típico partido que hoy nos ha salido un poquito todo y quizás, pues bueno, pues a Valencia un poquito menos. Nosotros veníamos con la ausencia, ¿no? Con dos jugadores que Tiffany y Temi que no podíamos contar con ellas. Y yo creo que el equipo, pues bueno, se ha puesto aún con mucha más atención y más en guardia, ¿no? Pues bueno, pues porque queremos ganar y mantener el primer puesto, claro. Sí, bueno, el primer puesto creo que hoy lo habéis financiado más si cabe, puesto que ayer el Girona perdió esa segunda plaza contra el Lointe, que es quien se ha quedado el segundo. Sí. Bueno, la Liga, yo ya lo dije al principio de temporada, yo creo que por la composición, los rosters de cada equipo, yo creo que cada vez esto está más igualado, afortunadamente. Sí, afortunadamente, como dices, creo que estamos viviendo una de las temporadas más igualadas. De hecho, ayer vimos a Bembibre y a Ensino ganar unos partidos con una diferencia holgada frente a equipos que estaban por encima de ellas. Sí, porque vamos, todo ya te digo, yo creo que ahora mismo el mismo Bembibre, en mi opinión, que está con lista, yo creo que está muy bien dirigido, muy bien entrenado, un equipo que juega muy buen baloncesto. Lo que pasa es que bueno, cada uno disponemos del presupuesto que disponemos, pero con todo y eso, si los equipos que están abajo están bien entrenados, pues bueno, todo se iguala, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel, buen viaje y suerte el miércoles. Muy bien, gracias.